En la boda de mi hija, su novio me hundió la cara en el pastel, exclamando burlonamente: «Pruebe el postre». La ira me hirvió al sentir el glaseado resbalando por mi barbilla. Inmediatamente pensé en mi diabetes. Entonces, uno de los invitados me señaló y exclamó: «Es multimillonario». La sonrisa engreída del novio desapareció. Su rostro palideció. Había cometido un error, y ahora lo pagaría. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. Por supuesto, entendemos sus limitaciones financieras, dijo Roldán Urrutia, cortando mi frase sobre los lugares para la boda como una cuchilla en el papel. La lámpara de araña de cristal sobre nuestra mesa pareció atenuarse. Las conversaciones en las mesas cercanas continuaron, pero la nuestra cayó en ese silencio particular que sigue a una ejecución social. El tenedor de Priscila se detuvo a medio camino de su boca. Telmo sonrió con sorna tras su copa de vino. El rostro de Eulalia se puso carmesí. Yo había estado explicando lo hermosas que podían ser las ceremonias al aire libre, mencionando un pabellón en un parque que había visto. Sencillo, elegante, aparentemente demasiado simple para los Urrutia. Papá hace que las cosas funcionen con lo que tenemos, dijo Eulalia rápidamente, con la voz más aguda de lo habitual. Siempre ha sido ingenioso. ¿Ingenioso? Roldán saboreó la palabra como un vino caro. Esa es una forma de decirlo. El camarero se acercó con una invisibilidad practicada, rellenando las copas de agua. Observé cómo el cristal atrapaba la luz, preguntándome cuánto costaría esta cena por minuto. La carta no tenía precios. Nunca es buena señal. Al ordenar, yo había elegido el salmón, mientras que todos los demás seleccionaron filetes añejos. Eso probablemente cuesta más que la compra semanal de la mayoría de la gente. No se preocupe por los gastos de la boda, dijo Priscila, con una sonrisa tan afilada como sus pendientes de diamantes. Entendemos completamente su situación, mi situación, como si la pobreza fuera una condición médica que requiriera simpatía. Telmo se reclinó, la costosa tela estirándose sobre su pecho. Tenemos contactos con los mejores lugares en los Hamptons, el Grand Pavilion específicamente. Probablemente no haya oído hablar de él. No lo he hecho, admití. $50,000 mínimo solo por el espacio. Lo dijo casualmente, observando mi reacción. Pero no se preocupe por contribuir, Lázaro. Nosotros nos encargamos de esto. La caja de regalo en el bolsillo de mi chaqueta se sintió más pesada. Dentro había un relicario antiguo que había encontrado en una venta de bienes. Plata victoriana genuina con espacio para 2 fotos. Hermoso, significativo y exactamente $37. De repente, se sintió como calderilla en un concesionario de coches de lujo. Eulalia me tocó el brazo. «Papá, no tienes que hacerlo. Siempre proveo para mi familia», dije en voz baja. La risa de Roldán fue seca. «Por supuesto que sí. A tu manera». El plato de postre llegó en platos que podrían alimentar a un pueblo pequeño. Pan de oro decoraba construcciones de chocolate que parecían más instalaciones de arte que comida. Pensé en la mesa de mi cocina en casa, madera marcada donde Eulalia había hecho los deberes durante 12 años, donde habíamos celebrado su aceptación en la universidad con un pastel de supermercado. «Estamos planeando una gran despedida de soltero», anunció Telmo. «¿Yate privado?» «Obviamente. Eres bienvenido a unirte si puedes tomarte un tiempo libre del trabajo». Tiempo libre del trabajo. No había necesitado solicitar tiempo libre en 15 años. Priscila se secó los labios con una servilleta que valía más que mi camisa. «Lázaro, ¿a qué te dedicas de nuevo?» «Consultoría de inversiones». Suficientemente cierto, aunque incompleto. ¡Qué encantador! Pequeñas cuentas, imagino. La cuenta llegó en una carpeta de cuero. Roldán ni siquiera miró el total antes de deslizar su tarjeta negra dentro. El agradecido asentimiento del camarero sugirió una propina mayor que mi presupuesto mensual para el supermercado. Afuera, los encargados del ballet trajeron los coches. El Mercedes de los Urrutia brillaba bajo las farolas como un depredador. Mi Toyota Camry parecía haberse extraviado en el barrio equivocado. «Nos vemos pronto», gritó Roldán por su ventana abierta. «Nosotros nos encargaremos de la verdadera planificación».
Ayudé a Eulalia a entrar en el asiento del pasajero, su silencio extendiéndose entre nosotros como un puente. No estaba seguro de si alguno de los dos podría cruzarlo. La carretera se extendía por delante, iluminada por los faros que pasaban y que barrían nuestros rostros a intervalos regulares. Eulalia jugaba nerviosamente con la correa de su bolso, el cuero produciendo pequeños sonidos chirriantes en el coche silencioso. El restaurante era hermoso, dijo finalmente. Esas lámparas de araña debieron costar una fortuna. Apreté el volante con más fuerza. Las señales de salida pasaron rápidamente. Estaríamos en casa en 20 minutos. 20 minutos para decidir si dejar que la humillación de esta noche quedara sin ser desafiada. Eulalia, mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Necesitamos hablar de Telmo. Su postura cambió. ¿Qué pasa con él? La forma en que habló esta noche. La actitud de su familia hacia... ¿Hacia qué? Hacia ti. Se giró en su asiento. Papá, es que... Están acostumbrados a tener dinero. No quieren decir nada con eso. Un camión nos adelantó. Sus faros inundaron brevemente el interior. En ese momento, vi a mi hija defendiendo claramente a alguien que había permitido que su padre me insultara repetidamente. Alguien que había sonreído mientras sucedía. El carácter no cambia con el tamaño de la cuenta bancaria, dije. Esta noche me mostró quiénes son realmente. Apenas los conoces. Sé lo suficiente. He visto cómo Telmo trata a los trabajadores de servicio, cómo habla de la gente que considera inferior a él. Esta noche, eso me incluyó a mí. La risa de Eulalia fue aguda. Estás siendo paranoico. Y, francamente, un poco controlador. La palabra golpeó más fuerte que la condescendencia de Roldán. ¿Controlador? Como si querer lo mejor para mi hija significara restringir su libertad. No estoy tratando de controlarte, dije cuidadosamente. Estoy tratando de protegerte de cometer un error que te costará décadas de infelicidad. ¿Un error? Su voz se elevó. ¿Mi compromiso es un error? Tu compromiso con él podría serlo. Para el coche. ¿Qué? Dije. Para el coche ahora mismo. Miré su rostro, iluminado por las luces del tablero. La furia contorsionaba su expresión. Esta no era la conversación que había planeado. No era así como se suponía que iba a ser. Eulalia, vamos a detenernos. Papá, ahora. Señalicé y me dirigí al arcén. Antes de que el coche se detuviera por completo, se estaba desabrochando el cinturón de seguridad. No entiendes nada, dijo, agarrando su bolso. No entiendes a Telmo, no entiendes a su familia, y definitivamente no entiendes lo que necesito. Cariño, por favor. Lo que necesito es apoyo para mi padre, no juicio. Lo que necesito es alguien que confíe en mí para tomar mis propias decisiones. Abrió la puerta. El aire fresco de la noche entró corriendo, trayendo el olor del escape y la lluvia distante. ¿A dónde vas? A cualquier parte menos aquí. Salió, luego se inclinó para mirarme. Llamaré a Telmo para que me recoja. Al menos él no piensa que soy demasiado estúpida para elegir mi propia vida. La puerta se cerró de golpe. La vi caminar hacia una gasolinera, sus tacones haciendo clic en el asfalto. Mi teléfono vibró, ya enviándole mensajes de texto, probablemente ya eligiéndolo a él por encima de mí. Me senté allí hasta que estuvo dentro de la tienda de conveniencia iluminada con luces fluorescentes, hasta que estuve seguro de que estaba a salvo. Luego volví a la carretera solo, con la radio sonando suavemente en el peso de lo que acababa de perder. El asiento vacío del pasajero parecía resonar con su ausencia. Cuando giré hacia mi camino de entrada en Hoboken, la modesta casa de 2 pisos se veía más pequeña de lo habitual. La luz del porche proyectaba sombras familiares sobre el jardín donde Eulalia me había ayudado a plantar tomates cada primavera desde que tenía 8 años. Hace una semana, todo había sido diferente. Hace una semana, estaba sentado en la misma mesa de la cocina, con el café matutino humeando junto a la sección financiera del Times. El 22 de abril había comenzado como cualquier otro martes, tranquilo, predecible, contento. La casa olía a café tostado francés y al tenue jabón de lavanda que Eulalia prefería cuando me visitaba. Mi teléfono había sonado exactamente a las 8:47 de la mañana. «Papá»,
Su voz había burbujeado a través del altavoz. Tengo noticias. Dejé mi café, sonriendo ante su entusiasmo. Buenas noticias, espero. Las mejores noticias. Telmo me propuso matrimonio. La alegría en su voz había sido contagiosa. Cualesquiera que fueran las reservas que había albergado sobre su novio, se disolvieron temporalmente ante su felicidad. Ella merecía amor, merecía a alguien que la apreciara. Cuéntamelo todo, le dije, reclinándome en mi silla. Fue perfecto, papá. Me llevó a Central Park, a ese lugar con vistas al embalse donde tuvimos nuestra primera cita. Se arrodilló allí mismo en el camino con corredores y paseadores de perros como testigos. El anillo es precioso, un diamante de talla princesa que atrapa la luz como un loco. Me lo había imaginado, el rostro de mi hija brillando de felicidad, rodeado de extraños que probablemente aplaudirían. La imagen me calentó a pesar de mis preocupaciones sobre el carácter de Telmo. Estoy tan feliz por ti, cariño. Va a haber una cena de compromiso la semana que viene. Conocerás a sus padres como es debido. Son gente maravillosa, papá. Su padre construyó su negocio de la nada. Probablemente tendrá mucho de qué hablar contigo. Fue entonces cuando tomé la decisión que llevó al desastre de esta noche. Eulalia, antes de que los conozcamos, necesito pedirte algo. ¿Un favor? Lo que sea. Me había levantado caminando hacia la ventana que daba al ordinario césped de mi vecino. Me gustaría mantener mi situación financiera en privado. Que piensen que soy una persona trabajadora normal. El silencio se había extendido entre nosotros. Cuando volvió a hablar, la confusión coloreó su voz. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque quiero saber quiénes son realmente. El dinero cambia la forma en que la gente te trata, la forma en que te ve. Si piensan que soy rico, harán una actuación. Si piensan que soy ordinario, te tratarán a ti, me tratarán a mí, honestamente. Y si ese trato es malo, entonces sabremos exactamente con quién estamos tratando. Se había quedado callada durante un largo rato. Papá, eso es un poco manipulador, ¿no? Es práctico. El verdadero carácter se muestra cuando la gente piensa que no hay nada que ganar con la bondad. Ahora, sentado en mi camino de entrada actual con la confrontación fresca en mi memoria, me preguntaba si había tenido razón o simplemente había sido terco. Mi modesta casa se sentaba silenciosamente a mi alrededor. 3 dormitorios, 2 baños. Nada destacable. Los estados de cuenta de mi cartera en el cajón de mi escritorio contaban una historia diferente, pero esos números nunca me habían importado mucho. En el interior, fotos familiares recubrían el pasillo. Eulalia en su graduación universitaria. Eulalia en la mañana de Navidad rodeada de regalos de precio razonable. Eulalia riendo de alguna broma que había hecho, su rostro brillante con amor sin complicaciones. Subí las escaleras hacia mi habitación. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Mañana traería el primer día de lo que temía que fuera un largo silencio entre nosotros. Le había pedido que ocultara mi riqueza, y a cambio, había perdido lo único que realmente importaba. La ironía no se me escapaba. Al tratar de protegerla de personas que valoraban el dinero por encima del carácter, la había conducido directamente a sus brazos. Mientras miraba alrededor de mi casa sin cambios, la familiar sencillez se sentía diferente de alguna manera, más pesada. Cada mueble modesto, cada economía cuidadosamente elegida, me recordaba las elecciones que había hecho hacía mucho tiempo. Antes de Eulalia, antes del dinero que lo cambió todo excepto la forma en que elegí vivir. La sala de estar no había cambiado en 15 años. El mismo sofá cómodo, la misma mesa de centro de madera con sus cuidadosas manchas de anillos de innumerables noches leyendo juntos. Los únicos artículos caros estaban ocultos. Los estados de cuenta de inversión guardados en el cajón de mi escritorio. El fondo de emergencia que podría comprar todo este vecindario. Me acomodé en mi sillón de lectura, el que Eulalia me había ayudado a elegir en una tienda de segunda mano cuando tenía 16 años. Papá, este es perfecto, había dicho, pasando sus manos por el cuero desgastado. Parece que tiene historias que contar. Historias como la que nunca le había contado sobre 1995. 28 años. Viviendo en un estudio en San Francisco que apenas calificaba como vivienda. La cama Murphy,
Se plegaba para cubrir la mitad del espacio del piso. Mi cocina era una hornilla y un mini refrigerador que zumbaba como un animal moribundo. Todas las mañanas, caminaba 12 cuadras hasta la firma de contabilidad en lugar de gastar $2 en el autobús. Mi cuenta de ahorros tenía exactamente $5,027. Lo sabía porque revisaba el saldo obsesivamente, como algunas personas se toman el pulso. $5,000 representaban 2 años de vivir como un monje, comiendo solo pasta y verduras enlatadas, vistiendo las mismas 3 camisas en rotación. La reunión ocurrió un martes. Estaba regresando del almuerzo, un baguel del contenedor de los viejos, cuando 2 jóvenes se me acercaron afuera de la cafetería, donde a veces me permitía una pequeña taza. «Disculpe», dijo el más alto. «¿Es usted contador?» Parecían apenas tener edad para votar. El más bajo agarraba una computadora portátil gastada como un salvavidas. Ambos llevaban la emoción como un costoso perfume, imposible de ignorar. «Trabajo en contabilidad», admití cuidadosamente. «Necesitamos a alguien que revise nuestros números», continuó el más alto. «Alguien inteligente, alguien que entienda de dinero». Explicaron su idea con un café terrible en el vestíbulo de mi edificio, una plataforma de software que revolucionaría la forma en que la gente compartía información. Internet todavía era joven entonces, conexiones de acceso telefónico y sitios web básicos. Su visión parecía imposible e inevitable simultáneamente. «Necesitamos una inversión inicial», dijo el más bajo, con las manos temblando ligeramente. «Nada enorme. $5,000 nos permitirían alquilar espacio de oficina, comprar mejor equipo, tal vez comer algo que no fuera ramen durante algunos meses. $5,000, toda mi red de seguridad». Debería haber dicho que no. Debería haber explicado que perder $5,000 significaría mudarme de vuelta al sótano de mis padres en Ohio, admitiendo la derrota. En cambio, me encontré haciendo preguntas. ¿Cuál era su investigación de mercado, proyecciones de ingresos, análisis de la competencia? Tenían respuestas, buenas. Más importante aún, tenían algo que reconocí de mi propio espejo: hambre. No de lujo, sino de la oportunidad de construir algo significativo. «Si invierto», dije lentamente, «quiero el 10% del capital. Hecho, sin vacilación, sin abogado, solo un apretón de manos en un vestíbulo que olía a alfombra industrial y sueños rotos». 6 meses después, firmaron su primer cliente importante. 18 meses después de eso, un gigante tecnológico los adquirió por $42 millones. Mis $5,000 se convirtieron en $4,200,000 de la noche a la mañana. Me senté en mi sala de estar sin cambios, recordando ese momento, la llamada telefónica que lo cambió todo, la realización de que el dinero era solo una herramienta, no un destino. Había visto lo que la riqueza le hacía a la gente. Observé a los ganadores de la lotería y a los receptores de herencias en mi práctica de contabilidad. Observé cómo el dinero revelaba el carácter en lugar de crearlo. Por eso seguí viviendo simplemente. Por eso crié a Eulalia para que valorara el trabajo por encima de la riqueza, el carácter por encima del capital. Por eso le había pedido que ocultara mi situación financiera a los Urrutia. La fotografía en mi mesa auxiliar mostraba a Eulalia en su graduación universitaria, radiante junto a mí frente a un modesto restaurante donde habíamos celebrado. No tenía idea de que su educación estaba pagada por los dividendos de las acciones tecnológicas. No tenía idea de que su padre podría haberle comprado cualquier cosa que deseara. Mañana, me di cuenta, tendría que decidir si esa filosofía valía la pena perder a mi hija para siempre. La luz de la mañana no aclaró la situación. Me desperté esperando que la noche anterior hubiera sido una pesadilla, que mi hija no me hubiera elegido a mí, Telmo, en un estacionamiento de una gasolinera, pero mi teléfono no mostraba llamadas perdidas, ni mensajes de texto de disculpa, ni señales de que el mundo se hubiera reiniciado mientras dormía. El día 1 se sintió manejable. Eulalia necesitaba espacio para procesar. Mantuve mis rutinas: café a las 6:30, periódico a las 7, revisión de informes de mercado a las 8. Cada vez que mi teléfono vibraba, la esperanza se disparaba. Generalmente solo correos electrónicos sobre carteras de inversión que parecían cada vez más sin sentido. Para el día 3, comencé a dejar mensajes de voz cuidadosos. «Hola, cariño, soy papá.
Solo quería decirte que te quiero. Llama cuando estés lista. Corto, respetuoso, sin presionar. El día 7 trajo mensajes más largos. Eulalia, he estado pensando en nuestra conversación. Tal vez podría haber expresado mis preocupaciones de manera diferente. Sabes que quiero que seas feliz, ¿verdad? Eso es todo lo que siempre he querido. La semana 2, descubrí la jardinería. A Eulalia siempre le había encantado mi huerto. Habíamos plantado tomates juntos cada primavera desde que tenía 8 años. Ahora, trabajaba la tierra solo, arrancando las malas hierbas que parecían multiplicarse de la noche a la mañana. El trabajo físico ayudó a calmar la constante necesidad de llamarla. Las plántulas de tomate, que había comprado hace semanas, estaban sentadas en sus contenedores de plástico, esperando, demasiado tarde para plantarlas ahora sin ella. La tradición se sentía incompleta, como tratar de aplaudir con una mano. La semana 3 trajo desesperación disfrazada de productividad. Organicé 20 años de fotografías, encontrando cientos de Eulalia a cada edad, fiestas de cumpleaños, obras escolares, día de graduación. En cada foto, me miraba con completa confianza. ¿Cuándo había cambiado eso? Mis mensajes de voz se volvieron más largos, más emocionales. Sigo pensando en cuando tenías 12 años y rompiste la ventana de la señora Fresno con esa pelota de béisbol. Tenías tanto miedo de decírmelo, pero cuando lo hiciste, fuimos juntos a disculparnos y pagar las reparaciones. ¿Recuerdas lo que te dije? Que los errores no nos definen, cómo los manejamos sí. Creo que cometí un error con Telmo. ¿Podemos averiguar cómo manejarlo juntos? La invitación a la boda nunca llegó. Día 25, pasé por el edificio de apartamentos de Eulalia, sin detenerme, sin acechar, solo confirmando que existía. Su coche estaba estacionado en su lugar habitual, confirmando nada excepto la geografía. El día 28 trajo pánico. Tiendas de bodas, proveedores, fotógrafos, todo requería decisiones finales. ¿Estaba excluido por completo? ¿Vería a mi única hija casarse con alguien en quien no confiaba sin estar presente en el momento? Eulalia, soy papá de nuevo. Sé que he llamado mucho esta semana. Solo mañana es 1 de junio. Supongo que ese sigue siendo el día de tu boda. Entiendo si no quieres que esté allí. Pero necesito saberlo. Por favor, solo dime si estás bien. Mi voz se quebró en ese último mensaje. 30 días de silencio habían desgastado mi compostura como el agua sobre la piedra. Día 30. Preparé la cena para uno, pasta simple, el tipo que Eulalia y yo solíamos hacer juntos los domingos por la noche. La mesa se sentía enorme, con solo un cubierto. La silla vacía frente a mí. Un recordatorio constante de lo que había perdido por un principio terco. 6:45 de la tarde. Mañana, en algún lugar de los Hamptons, mi hija se casaría con Telmo Urrutia. Probablemente lo vería suceder a través de publicaciones en las redes sociales, asumiendo que alguien se molestara en incluirme en sus transmisiones. Me senté a comer, enrollando la pasta alrededor de mi tenedor sin apetito. Afuera, la primavera se estaba rindiendo al verano. La vida siguió adelante participara yo o no. El teléfono sonó. Mi tenedor tintineó contra el plato. Después de 30 días de silencio, las llamadas inesperadas significaban malas noticias, salas de emergencia, accidentes, los peores escenarios que perseguían la imaginación de todos los padres. Eulalia brilló en la pantalla. Mis manos temblaron mientras deslizaba para contestar. Hola, papá. Su voz era más pequeña de lo que recordaba, nerviosa. Hola, hola. Me levanté tan rápido que mi silla raspó contra el piso. ¿Estás bien? ¿Está todo? Estoy bien. Estoy llamando porque mañana es... Ella hizo una pausa. Pude escuchar el tráfico de fondo, la voz de Telmo diciendo algo indistinto. La boda es mañana. Lo sé. Las palabras salieron ásperas. Me aclaré la garganta. No estaba segura de si quiero que estés allí. El alivio golpeó como un golpe físico. Me apoyé contra la pared del comedor, de repente mareado. Gracias. Tenía la esperanza, pero hay condiciones. Por supuesto que las había. Nada era fácil ya. Estoy escuchando. No puedes decir nada negativo sobre Telmo.
No puedes hacer muecas o comentarios o lo que sea, esa cosa que haces cuando desapruebas. ¿Qué cosa? Ya sabes qué cosa. Esa sutil cosa de la ceja, la forma en que presionaste tus labios en la cena esa noche. Me toqué la ceja inconscientemente. Yo no. Prométeme, papá. Este es el día de mi boda. Necesitas ser perfecto. Perfecto para ella. Podría manejar perfecto, o al menos la apariencia de ello. Lo prometo. Sin comentarios, sin caras, sin desaprobación. Seré el modelo de padre de la novia. Su exhalación fue audible. Bien. La ceremonia comienza a las 4 en The Grand Pavilion en los Hamptons. Te enviaré la dirección. Cócteles a las 5, cena a las 7. ¿Qué debo usar? Un traje azul marino está bien. Nada demasiado formal. Los Urrutia ya piensan, se detuvo. ¿Piensan qué? Nada. Solo un traje azul marino es perfecto. Ambos sabíamos que estaba a punto de decir que los Urrutia ya pensaban que no podía permitirme nada formal. Probablemente cierto desde su perspectiva. Eulalia sobre esa noche en el coche. Papá, no. Vamos a empezar de nuevo mañana. Está bien. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Como si 30 días de separación pudieran borrarse con buenas intenciones. Pero tomaría lo que me ofreciera. Borrón y cuenta nueva. Estuve de acuerdo. Te quiero, cariño. Yo también te quiero, papá. Te veré mañana. La línea se cortó. Miré el teléfono durante un largo rato, apenas creyendo que la conversación realmente hubiera sucedido. 30 días de agonizante silencio terminaron con una llamada de 5 minutos que lo cambió todo. Mi cena se enfrió en la mesa, pero no tenía apetito. En cambio, subí las escaleras hacia mi habitación, abriendo el armario para examinar mi traje azul marino, el mismo que había usado en esa desastrosa cena. Pero mañana serviría para un propósito diferente. Mañana acompañaría a mi hija por el pasillo para casarse con alguien en quien no confiaba. Sonreiría y estrecharía la mano de personas que habían pasado una noche burlándose de mi pobreza imaginaria. Pretendería que todo era perfecto mientras veía a mi única hija atarse a una familia que medía el valor en dólares. Pero estaría allí, después de 30 días de preguntarme si la había perdido para siempre, estaría allí. A veces eso tenía que ser suficiente. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de mi habitación exactamente a las 6:30, la misma hora en que me había estado despertando durante 30 años. Pero hoy se sentía diferente. Hoy volvería a ver a mi hija. El traje azul marino colgaba de la puerta de mi armario, planchado y listo. Lo había elegido cuidadosamente la noche anterior. Mi mejor, pero no ostentoso. Corbata conservadora. Zapatos negros lustrados, todo lo que Eulalia había pedido. Nada que los Urrutia pudieran criticar como tratar demasiado duro. El desayuno requirió una planificación cuidadosa. Mis monitores de azúcar en la sangre mostraban niveles normales, pero el estrés de la boda podría cambiar eso rápidamente. Me tomé mi insulina matutina. Comí avena cortada al acero con precisión medida. Revisé el medidor de glucosa 2 veces. Las emergencias diabéticas en la boda de mi hija no estaban en la agenda de hoy. El pronóstico del tiempo prometía la perfección, 22 grados centígrados, una brisa ligera, sin posibilidad de lluvia, el tipo de día con el que Eulalia había soñado desde la infancia, cuando planeaba elaboradas bodas en el patio trasero para sus muñecas. El café ayudó a calmar mis nervios. Había logrado 3 horas de sueño genuino, el primer descanso pacífico en semanas. La esperanza era un sedante poderoso. A las 8, estaba vestido y examinando mi reflejo, modesto pero respetable. Bien afeitado, aseo cuidadoso. Un toque de colonia que Eulalia me había dado la última Navidad. Me veía exactamente como los Urrutia esperaban, un hombre trabajador que había hecho lo mejor que podía. «Puedes hacer esto», le dije a mi reflejo. Sin comentarios, sin caras, sin desaprobación. Comportamiento perfecto. El regalo había requerido una seria consideración. Demasiado caro parecería sospechoso. Demasiado barato avergonzaría a Eulalia. Me había decidido por un jarrón de cristal de la tienda local, lo suficientemente elegante para la ocasión, lo suficientemente modesto para ajustarse a mi supuesto presupuesto.
$68 que se sentían apropiadamente reflexivos sin levantar preguntas. El dueño de la tienda lo había envuelto bellamente, agregando una cinta blanca y una pequeña tarjeta. Deseándoles alegría, amor y comprensión en su matrimonio, había escrito: comprensión, si tan solo supieran cuánto yo entendía ya sobre su carácter. Mi teléfono mostraba varios mensajes de texto de conocidos deseándole lo mejor a Eulalia, personas que la habían visto crecer, que recordaban sus primeros pasos en este mismo pasillo. No tenían idea de que hoy podría ser la última vez que la acompañara por cualquier pasillo. El viaje a los Hamptons tomaría 2 horas en el tráfico del sábado. La ceremonia a las 4, lo que significaba salir al mediodía para permitir el estacionamiento y las fotografías previas a la boda. Tiempo suficiente para una revisión final de todo. Pluma de insulina y tabletas de glucosa de emergencia en el bolsillo de mi chaqueta. Recibo del regalo y billetera en el bolsillo de mis pantalones. Por si acaso, teléfono completamente cargado. Todo lo que un padre responsable podría necesitar para el día de la boda de su hija. Miré alrededor de mi modesta casa una última vez. Si hoy salía mal, si no podía mantener el comportamiento perfecto que Eulalia requería, esta podría ser mi última mañana pacífica aquí. Mañana podría traer otro mes de silencio o peor, pero hoy también tenía posibilidad. Tal vez Telmo me sorprendería. Tal vez la alegría de la boda suavizaría los bordes ásperos que había visto en la cena. Tal vez mi hija encontraría la felicidad a pesar de mis reservas. Tomé el regalo envuelto y las llaves de mi coche. Era hora de descubrir qué versión del día se desarrollaría. El Toyota arrancó de manera confiable como siempre. Ajusté el espejo retrovisor, revisé mi apariencia una última vez y retrocedí fuera del camino de entrada. Los Hamptons aguardaban, junto con lo que traería este día. El gran pabellón se elevaba desde céspedes bien cuidados como algo sacado de una revista. Bentleys y Mercedes bordeaban la entrada circular, su cromo brillando a la luz del sol de la tarde. Mi Toyota parecía un camión de reparto perdido entre pura sangre. Un valet se acercó con una sorpresa apenas disimulada. «Señor, ¿está aquí para la boda de Urrutia Montero? Soy el padre de la novia». Su expresión cambió a simpatía profesional. «Por supuesto, señor. Escriba por aquí». El vestíbulo de entrada del lugar brillaba con lámparas de araña de cristal que valían más que la mayoría de las casas. Los arreglos florales se elevaban como pequeños árboles, cada flor perfecta, cada tallo colocado con precisión. El aire olía a perfume caro y lirios importados. Lázaro. La voz de Jacinta se escuchó a través del vestíbulo de mármol como una bocina de niebla. «Todos, este es el padre de Eulalia». 20 invitados bien vestidos se giraron para mirar. Sus ojos hicieron inventario, traje modesto, zapatos de tienda departamental, regalo que claramente no era de Tiffany. Sonrisas educadas siguieron, el tipo reservado para casos de caridad. Qué maravilloso que haya podido venir. Roldán se materializó junto a su esposa. Sé que el viaje desde... ¿Dónde vive de nuevo? Hoboken, ¿verdad? Es bastante distancia en ese pequeño coche suyo. El fotógrafo apareció, con un equipo caro colgado alrededor de su cuello. Fotos familiares en 5 minutos. Solo la familia inmediata, aclaró Jacinta rápidamente. Lázaro, tal vez podrías esperar por allá. Por allá significaba una esquina al lado del guardarropa, lejos de la gente importante. Vi a los Urrutia posar con Eulalia, su ropa de diseñador coordinada como una sesión de fotos. Los padrinos de Telmo se unieron a ellos, todos con corbatas de Harvard y confianza heredada. Un camarero ofreció champán de una bandeja de plata. Krug Clos d'Ambonay, anunció al grupo. Excelente cosecha. Dios mío, comentó un invitado. Eso es $3,000 la botella, solo lo mejor para la boda de nuestro hijo, declaró Roldán lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Por supuesto, no todos aprecian el buen champán. Me miró directamente mientras lo decía. Los asientos de la ceremonia revelaron otro insulto calculado. Las primeras filas brillaban con socios comerciales y amigos de la sociedad de Urrutia. Me dirigieron a la fila 7, detrás de parientes ancianos y acompañantes, el padre de la novia relegado a los asientos baratos. Hermosa ubicación para la ceremonia, le comenté a la mujer a mi lado. «Oh, sí», susurró ella.
$50,000 solo por el alquiler del lugar. Gracias a Dios que los Urrutia pudieron pagarlo correctamente. Escuché que la familia de la novia se cayó, dándose cuenta de su error. Tiene medios muy modestos, terminé por ella. Sí, yo también he oído eso. El padrino de Telmo hizo rondas con cigarros caros. Cubanos, anunció con orgullo, guardados para ocasiones especiales. El humidor pasó por alto mi fila por completo. Durante la hora del cóctel, tuve un breve momento con Eulalia. Se veía radiante en seda y perlas, la felicidad brillando debajo de un maquillaje cuidadosamente aplicado. Te ves hermosa, cariño. Gracias por venir, papá. Sé que esto no es fácil. Es tu día. Eso es todo lo que importa. Ella apretó mi mano. La familia de Telmo tiene buenas intenciones. Son solo particulares sobre sus tradiciones. ¿Particulares? ¿Cómo excluir al padre de la novia de las fotos familiares y sentarlo con extraños? Estoy bien, le aseguré. Ve a disfrutar de tu recepción. El servicio de cena comenzó con una floritura teatral. Los camareros surgieron en formación sincronizada, llevando platos que pertenecían a galerías de arte. 5 platos, cada uno más elaborado que la mayoría de los entrantes de restaurante. Los maridajes de vino solos probablemente cuesten más que mi presupuesto mensual de supermercado. Desde mi mesa distante, vi la animada conversación en la mesa principal. Telmo hizo gestos expansivos, contando historias que hicieron reír a sus padrinos de boda. Ocasionalmente, miró hacia mi mesa con esa misma sonrisa engreída que recordaba de nuestra primera reunión. La estación de postres apareció como una catedral azucarada. El pastel de boda se elevaba a 5 pisos de altura, rodeado de esculturas de chocolate y pasteles artesanales. Los invitados se reunieron alrededor, los teléfonos capturando todos los ángulos. Permanecí sentado, observando desde lejos como siempre. La presentación del postre se parecía a una exposición de museo. El pastel de bodas de 5 pisos dominaba el centro, rodeado de esculturas de chocolate que pertenecían a galerías de arte en lugar de platos de cena. Los invitados rodearon la exhibición con los teléfonos levantados, capturando cada detalle adornado. Me acerqué con cuidado, consciente de mi posición como eterno forastero. La fuente de chocolate gorgoteaba costosamente. Los pasteles dispuestos como joyas brillaban con pan de oro. Todo diseñado para impresionar, nada diseñado para alguien con diabetes. Un camarero notó mi vacilación. ¿Puedo ayudarlo a seleccionar algo, señor? ¿Tiene alguna opción sin azúcar? Soy diabético. Por supuesto, tenemos fruta fresca, mousse de chocolate sin azúcar y algunas galletas de almendras encantadoras hechas con stevia. Solicitud simple, necesidad médica. Nada vergonzoso en el manejo responsable de una condición de salud. Eso suena perfecto. La fruta, por favor. Detrás de mí, las conversaciones continuaron. Los invitados a la boda compararon casas de vacaciones y carteras de acciones, conversaciones normales de gente rica, del tipo que podría permitirme pero elegí no participar. ¿Qué pasa con esas opciones para diabéticos? La voz de Telmo cortó la charla de fondo como una sierra a través de la seda. Se acercó a la estación de postres con pasos ligeramente inestables, el champán claramente afectando su juicio. Solo estaba preguntando por algo sin azúcar. ¿Sin azúcar? Su risa fue demasiado fuerte, atrayendo la atención de los invitados cercanos. Déjame adivinar, tampoco puedes pagar la atención médica adecuada. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se volvieron hacia nuestro intercambio. La elegante atmósfera cambió, sintiendo drama. Manejo mi condición bastante bien. Claro que sí, con visitas gratuitas a la clínica y medicamentos con descuento. La voz de Telmo se escuchó a través de la habitación ahora, actuando para un público. Pero bueno, al menos llegaste a la boda, ¿verdad? Incluso si no puedes permitirte un postre adecuado. Telmo. La voz de Eulalia apareció detrás de nosotros. ¿Qué está pasando? Solo ayudando a tu padre a entender las opciones de postre, dijo. Esa familiar sonrisa engreída extendiéndose por sus rasgos enrojecidos. Aparentemente, los mendigos realmente pueden ser exigentes cuando se trata de pastel de bodas. ¿Mendigos? La palabra quedó suspendida en el aire como una maldición.
50 invitados se habían quedado en silencio, sintiendo que algo feo estaba a punto de desarrollarse. Los camareros se congelaron a mitad de servicio. Incluso la fuente de chocolate pareció silenciar su gorgoteo. «Ya basta», dijo Eulalia bruscamente. «¿En serio?» Telmo se acercó a mí, el alcohol haciéndolo audaz, cruel, honesto. «Porque estoy cansado de fingir que esto está bien. Cansado de ver a tu padre vago avergonzar a nuestra familia. Él no está avergonzando a nadie. Míralo». Telmo gesticuló salvajemente hacia mi modesto traje, mi postura cuidadosa, mi simple presencia entre su lujo. «Mira toda esta patética situación». Entonces sus manos se movieron, rápido, decisivo, borracho, pero intencionado. Mi cara golpeó el pastel de bodas con un sonido como tela cara desgarrándose. El glaseado llenó mis ojos, mi nariz, mi boca. 5 pisos de azúcar arquitectónica se derrumbaron a mi alrededor, vainilla y chocolate mezclándose con conmoción y humillación. La habitación explotó en jadeos, chillidos, risas nerviosas. La cámara del teléfono de alguien brilló. Una mujer gritó. Las sillas rasparon contra el mármol mientras la gente se levantaba para obtener mejores vistas. Me enderecé lentamente, con pastel goteando de mi cabello, glaseado resbalando por mis mejillas. El sabor era en realidad bastante bueno. Vainilla cara con mantequilla real, el tipo de pastel que podría pagar pero que nunca ordenaría. A través del desorden azucarado que cubría mis pestañas, vi rostros, rostros impactados, rostros entretenidos, rostros disgustados, el rostro horrorizado de Eulalia. «¿Qué has hecho?», ella susurró. Telmo se quedó allí sonriendo, complacido con su actuación, completamente inconsciente de que acababa de cometer el mayor error de su vida privilegiada. El crujido de la palma de Eulalia a través de la cara de Telmo resonó a través del silencio atónito como un disparo. El rojo floreció a través de su mejilla, mientras se tambaleaba hacia atrás, la conmoción reemplazando su sonrisa engreída borracha. «¿Cómo te atreves?». Su voz se escuchó a través del piso de mármol, llegando a todos los rincones del salón de recepción. «¿Cómo te atreves a poner una mano sobre mi padre?». Continué limpiando el glaseado de vainilla de mis ojos, saboreando la costosa crema de mantequilla mientras procesaba lo que acababa de suceder. Los invitados a la boda formaron un círculo suelto a nuestro alrededor, los teléfonos ya grabando lo que se convertiría en el escándalo de las redes sociales de la temporada. «Eulalia, cálmate». Telmo tartamudeó, tocando su mejilla enrojecida. «Era solo». «¿Solo qué?». «Solo asalto. ¿Solo humillar al hombre que me crió mientras estabas ahí riendo?». Una voz resonó desde el otro lado de la habitación, cortando el caos como la autoridad misma. «Basta». Wenceslao Saldívar se levantó de su asiento en la mesa 12, su cabello plateado atrapando la luz de la lámpara de araña de cristal. A los 65 años, imponía atención a través de la presencia en lugar del volumen. La habitación se quedó en silencio mientras se acercaba a nuestro desastre. «Damas y caballeros», Wenceslao anunció, su voz llevando el peso de la autoridad de la sala de juntas. «Permítanme presentarles a Lázaro Montero. Algunos de ustedes pueden reconocerlo como el inversor fundador de Teknova Industries». Los murmullos se extendieron a través de la multitud. Varios invitados se enderezaron, prestando atención de repente. «Lázaro», Wenceslao continuó, sus ojos encontrando los míos a través del caos cubierto de glaseado, es uno de los inversores privados más exitosos de Estados Unidos. Su cartera incluye participaciones iniciales en empresas que transformaron el panorama digital, el patrimonio neto actual. Hizo una pausa dramática, bien al norte de $1.000 millones. La habitación explotó en susurros, las cabezas se volvieron unas hacia otras, luego de vuelta hacia mí, luego hacia Telmo, cuyo rostro se había vaciado de todo color. «¿Ese es Lázaro Montero?». Una mujer cerca de la mesa 8 jadeó. «El Teknova Lázaro Montero». Sabía que su rostro me era familiar. Otro invitado agregó. «Su fondo de inversión ha sido legendario en Silicon Valley durante décadas». «Espera», alguien más gritó. «¿El hombre que convirtió $5.000 en $4,2 millones en 2 años? ¿Ese Lázaro Montero?». Me enderecé mi chaqueta manchada de glaseado, encontrando la mirada de apoyo de Wenceslao con un ligero asentimiento.
Alrededor de nosotros, el reconocimiento se extendió como la pólvora a través de la multitud reunida. Conexiones comerciales, historias de inversión, confirmaciones susurradas de riqueza que hicieron que los $3 millones de los Urrutia parecieran calderilla. El rostro de Telmo había progresado de rojo a blanco a verde. Detrás de él, Roldán y Jacinta se quedaron congelados, sus expresiones pasando por la confusión, el reconocimiento y el horror naciente. Pero él conduce un Toyota. Jacinta susurró a nadie en particular. Vive en Hoboken. Roldán agregó débilmente. Wenceslao sonrió sombríamente. Exactamente. Lázaro entiende algo que su familia claramente no. El dinero no define el carácter. El carácter define cómo tratas a las personas independientemente de su aparente estado financiero. El círculo de invitados se acercó, fascinado por el drama que se desarrollaba. Algunos parecían avergonzados por haber presenciado el asalto. Otros parecían emocionados por la catástrofe social en la que se habían topado. Telmo abrió la boca varias veces sin producir sonido, como un pez sacado de agua cara. Terminé de limpiar los últimos rastros de pastel de mi rostro y miré alrededor de la habitación a todos los rostros mirando fijamente. Personas que me habían ignorado hace una hora, ahora miraban con un respeto recién descubierto y una mortificación apenas disimulada. La familia Urrutia comenzó a moverse hacia mí con expresiones de pánico, sus habilidades de cálculo social finalmente poniéndose al día con la realidad. Lázaro, por favor. Roldán me alcanzó primero, sus instintos comerciales anulando la parálisis social. Todo esto es un terrible malentendido. Continué cepillando migas de pastel de mis mangas, manteniendo la misma dignidad tranquila que había mostrado toda la noche. Alrededor de nosotros, los invitados a la boda, habían formado un anfiteatro de espectadores fascinados. Malentendido, miré a Roldán con calma. Su hijo acaba de asaltarme físicamente frente a 200 testigos. ¿Qué parte malentendí? Telmo tropezó hacia adelante, el alcohol y el pánico haciéndolo torpe. Señor Montero, señor, yo no sabía. Quiero decir, si me hubiera dado cuenta, ¿darme cuenta de qué? ¿Que podría ser rico? Sacudí la cabeza lentamente. Entonces, ¿el asalto es aceptable si la víctima es pobre? No, eso no es. Yo no quería decir. Las palabras de Telmo se enredaron alrededor de su lengua. El sudor se acumuló en su frente a pesar del aire acondicionado. Jacinta apareció en el hombro de su hijo, los instintos de control de daños activados. Lázaro, seguramente podemos dejar atrás este desafortunado incidente. Los desacuerdos familiares ocurren en las bodas. Las emociones están a flor de piel. ¿Desacuerdos familiares? Repetí sus palabras como si fueran un idioma extranjero. ¿Es así como llama a su mes de humillación sistemática? ¿Su exclusión deliberada de las fotografías? ¿La violencia física de su hijo? Nos disculpamos, Roldán dijo rápidamente, su tono cambiando al modo de negociación comercial. Completamente, sin reservas. Comencemos de nuevo, ¿de acuerdo? Borrón y cuenta nueva. Las mismas palabras que Eulalia había usado durante nuestra llamada de reconciliación. Pero estas palabras no llevaban amor, solo cálculo. Comenzar de nuevo. Reflexioné en voz alta. Ahora que saben que tengo dinero. Su estado financiero no tiene nada que ver con esto. Jacinta protestó. Su voz elevada demasiado. Wenceslao Saldívar se rió con dureza desde cerca. Señora, su trato a Lázaro tuvo todo que ver con el dinero. Pasó 2 meses burlándose de un hombre que creía que era pobre. Ahora quiere amistad porque es rico. Eso no es cierto, Telmo dijo desesperadamente. Lo habría tratado igual de cualquier manera. ¿En serio? Pregunté en voz baja. De la misma manera que trató a los camareros esta noche, al valet que estacionó su coche, al personal de limpieza. La boca de Telmo se abrió y se cerró sin emitir sonido. Su carácter, continué, se reveló perfectamente esta noche. No por lo que le hizo a un hombre pobre, sino por cómo actuó cuando pensó que las consecuencias no importaban. Por favor, Roldán intentó de nuevo. Dejando de lado los negocios, dejando de lado lo personal, van a ser familia. Necesitamos trabajar juntos, familia. La palabra tenía un sabor amargo. Los vi enseñar a su hijo que el dinero determina el valor humano, que la pobreza justifica la crueldad,
que la riqueza excusa cualquier cosa. Me quité un último trozo de glaseado del cuello de mi camisa. ¿Quieren comenzar de nuevo? Aquí está mi nuevo comienzo. Me voy. No puedes simplemente irte, Jacinta dijo, la desesperación invadiendo su voz. Piensa en Eulalia. Piensa en las oportunidades comerciales. Piensa en lo que podríamos lograr juntos. Oportunidades comerciales. Incluso ahora, enfrentando la catástrofe social, calcularon los márgenes de ganancia. Estoy pensando en Eulalia. Dije en voz baja. Estoy pensando que se merece algo mejor que una familia que mide el amor en dólares. Telmo agarró mi brazo mientras me giraba hacia la salida. Espera, puedo cambiar. Puedo ser mejor. Miré su mano, agarrando mi manga. Luego de vuelta a su rostro. Tienes 30 años. Esto es lo que eres. La multitud se separó mientras caminaba hacia las puertas, susurros siguiendo mi estela. Detrás de mí, las voces de los Urrutia se elevaron en llamamientos cada vez más frenéticos, pero sus palabras no significaban nada ahora. Me habían mostrado exactamente quiénes eran cuando pensaron que no importaba. El aire de la noche me lavó como una absolución cuando salí del grandioso pabellón. Detrás de mí, las voces apagadas continuaron la catástrofe social que había dejado atrás. Adelante. El estacionamiento se extendía hacia mi modesto Toyota, un santuario entre los vehículos de lujo abandonados. Pasos resonaron en el mármol, luego en el hormigón, alguien corriendo. Papá. Espera. Me giré para ver a Eulalia levantando su vestido de novia, la seda de diseñador arrastrándose mientras me perseguía por el asfalto. Su cabello cuidadosamente peinado se había aflojado, maquillaje manchado de lágrimas que no la había visto derramar. Cariño, deberías volver adentro. ¿Es tu boda? No. Se detuvo frente a mí, respirando con dificultad. Ya no lo es. Nos quedamos allí en la luz de la hora dorada, padre e hija, separados por meses de dolor y malentendido. Su vestido de novia cuesta más que la mayoría de los coches. Mi traje estaba manchado con pastel que probablemente cuesta más que la mayoría de las cenas. Lo siento mucho, ella susurró. Tenías razón. Sobre todo, sobre Telmo, sobre su familia, sobre lo que el dinero le hace a la gente. Lo siento también, dije en voz baja. Debería haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste? Miré hacia el océano visible más allá de los cuidados jardines del pabellón. Porque quería que eligieras a alguien que te amara por quien eres, no por lo que tengo. Quería que tus relaciones fueran genuinas, como la nuestra. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, como un puente que no estaba seguro de que pudiéramos cruzar. Nuestra relación es genuina, dije finalmente. Sobrevivió a la riqueza, la pobreza, el conflicto, la separación. Sobrevivió a esta noche. Eulalia se acercó, su mano encontrando la mía. Pasé 2 meses enfadada contigo por no confiar en mi juicio. Pero tú lo sabías. Viste lo que yo no podía ver. Vi lo que tenía miedo de ver. A veces tener razón no se siente como una victoria. Ella se rió, pero salió más como un sollozo. Acabo de salir de la recepción de mi propia boda para perseguir a mi padre a través de un estacionamiento en un vestido de $20,000. ¿$20,000? Levanté una ceja. Por tanto dinero debería haber venido con mejores zapatillas para correr. Su risa fue real esta vez. Llévame a casa, papá. ¿Qué pasa con tu recepción? ¿Tus invitados? ¿Qué pasa con ellos? Que Telmo explique a los amigos de su familia por qué la novia desapareció. Que resuelvan su propio desastre social. Miré a mi hija con su caro vestido de novia, de pie junto a mi Toyota Camry de 10 años. El simbolismo no se perdió para ninguno de los dos. ¿Estás segura de esto? Nunca he estado más segura de nada. Abrí la puerta del pasajero para ella, y ella recogió $20,000 de seda en el interior modesto. Mientras caminaba alrededor del lado del conductor, vi que los invitados comenzaban a salir del pabellón, probablemente preguntándose a dónde había ido la novia. ¿A dónde vamos?, pregunté, encendiendo el motor. A casa, dijo simplemente. ¿Tu casa? Nuestra casa. El viaje de regreso a Hoboken nos llevó a través de un territorio familiar, más allá de los lugares donde la había criado,
donde habíamos construido una vida basada en valores en lugar de valoraciones. El sol de la tarde pintó todo de oro, haciendo que incluso los vecindarios modestos parecieran mágicos. Ahora entiendo, Eulalia dijo mientras cruzábamos el puente hacia casa. ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué nunca alardeaste del dinero? El dinero es una herramienta, dije, no una identidad, no una medida de valor, solo una herramienta para construir la vida que realmente quieres. ¿Qué vida quieres? Me detuve en mi entrada, mirando la casa simple donde había criado a mi hija para que fuera fuerte, independiente y amable. ¿Esta? Exactamente esta. Nos quedamos en el coche por un momento, viendo la puesta de sol sobre nuestro vecindario, casas sencillas, céspedes modestos, relaciones genuinas construidas sobre el carácter en lugar del capital. Vamos, dije finalmente. Entremos. Haré café y podemos averiguar qué viene después. Juntos, caminamos hacia la puerta principal de la pequeña casa que siempre había sido rica en todo lo que importaba. Si les gusta esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.